del Hijo y del Espíritu Santo. Bien, pues dice en la epístola de la misa, dice que Él se digne fortalecerlos en el hombre interior o interiormente, para que habite Cristo en ustedes. Santo Tomás de Aquino dice que cuando Adán y Eva veían las cosas, las veían en Dios. Es decir, ver las cosas y ver a Dios al mismo tiempo. Nosotros no. Nosotros solo vemos a ras de tierra y lo vemos deformado y nos distrae. Así vemos a un modo humano. Ya se imaginarán ustedes lo que costaría aprender a ver. Pues cuesta toda la vida. Y a menos que sea una gracia de Dios, no hay otro remedio que el sufrimiento para aprender a ver bien. Como decía el domingo pasado, la fe es poder llegar a ver con los ojos de Dios. Ahora, ¿qué obstáculos nosotros tenemos para que el hombre interior o la interioridad sean fortalecidos? El primero y el más simple de los obstáculos es el ruido. Fíjense, en el bautismo Dios recreó nuestras almas en el silencio. Sí. Dios llenó su alma de sí mismo solo para Él, para nada más y para nadie más. Ya después, con el paso del tiempo, comenzó el ruido. Y el ruido es el inicio y la manifestación de la presencia del mal. Ya bien podría yo decirles cómo se manifiesta el demonio a través del ruido, pero si se lo digo, pues ya no van a dormir ahora en la noche. Pero el ruido comienza en el alma. Entonces, ahí tenemos, por ejemplo, tres cosas: los recuerdos, la curiosidad, la inquietud, la preocupación. Estas cosas hacen ruido en el alma, en el hombre interior. Por eso casi no vivimos desde adentro, vivimos desde la epidermis. La epidermis es la piel. Desde ahí vivimos la mayoría. Lo que me gusta, no me gusta. Si hace calor o hace frío. Si como o no como. Bueno, si estoy a gusto o no estoy a gusto. Sí. Ahí está el caso de los niños, ¿verdad? Ahora que empezaron a confesarse, pues me dicen, no me gusta venir a misa. Pues ahí está. Y eso no se les quita hasta los 80, porque los traen. Y los traen muertos. No vienen por sí mismos, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacer con los recuerdos? Sobre todo si son malos, pues hay que dejarlos donde están. El mal arrepentido está perdonado.
¿Sí? Es suficiente con que uno esté frente a Dios como un pecador que ha recibido todos los beneficios de la misericordia de Dios. Y eso es todo. El mal es nada. ¿Para qué acordarse? Pero no, ahí están, dándole vuelta al asunto. Si hubiera pasado esto, si hubiera pasado aquello, si me hubieran dicho esto o aquello otro, ya se la llevan. Ya después no salen del consultorio con el doctor o con quien les lea la mano, ¿verdad? Sí. Entonces, fíjense, cuando Dios nos perdona nuestras faltas, ese es el único efecto de Dios, de que ya no se acuerda. Ya no se acuerda. Entonces, guardemos para Él el corazón, la interioridad, con contrición y con ternura. Esa es la compunción, ese es el dolor del pecado. ¿Sí? Entonces, si ustedes dicen, bueno, mis seres queridos, mi familia, todas esas cosas que han quedado atrás, de los cuales se han separado, ¿no creen ustedes que ellos también son hijos de Dios? Y Dios los cuida mucho más que ustedes. Entonces, todos los pensamientos e imaginaciones que les dediquemos a las cosas que pasaron, malas o buenas, no sirven de nada. Y no les sirven de nada a nadie. Entonces, si ese ruido de los recuerdos nos aparta de Dios, nos separa de su providencia, de su bondad, de la fe en su bondad. La gracia sola ayuda eficazmente a todos sus familiares. Si ustedes se acuerdan o no se acuerdan, no hace la menor diferencia. Pero traer recuerdos malos, rencores, a nadie le hace bien. Entonces, voluntariamente retenidos, los recuerdos del pasado son fuente de vanidad, de pena, de inquietud, de sensualidad, de búsqueda de sí mismo. En el pasado no hay más que una bienaventuranza que valga, y ese es Dios. ¿Qué decía San Pablo? Me olvido de lo que dejé atrás y me lanzo hacia adelante. ¿Sí? Entonces, los recuerdos traen anemia, provocan anemia en su deseo del cielo. ¿Sí? Como para que ahorita cuando salgan de misa pues se fijen en los más viejos. ¿Cómo se sabe quién guarda tantos recuerdos? De los que a veces se aprende. Bueno, las arrugas en la cara son eso. ¿Sí? Es decir, por ejemplo, fíjense, cuando cae el agua en las casas de adobe, pero el agua baja por la pared de un adobe a otro, pero hay ranuras donde se queda el agua. Así es la cara. Los recuerdos bajan de un lugar a otro y se van quedando. Y la gente se hace vieja antes de tiempo. Pero pues ahorita ya hay remedios para arreglar esa dificultad. Entonces, no conservemos ningún recuerdo si no nos lleva a Dios. ¿Sí? Si los contemplamos,
demasiado, pues reactivan los sentimientos, las impresiones de otros tiempos que ya no existen. ¿Para qué alimentar esa tentación perpetua de volver atrás y desear que las cosas fueran diferentes cuando ya no son? ¿Qué hacemos? No nos queda otra que ser feliz con lo que tenemos. Ser felices con lo que tenemos. ¿Sí? Entonces, la memoria es un terrible acumulador de cosas. ¿Sí? Entonces, sepultemos, dejemos nuestra ternura para con los nuestros en el corazón de Dios. Si nosotros ya no podemos perdonarlos, o ya no podemos perderlos o perdonarlos, que Dios lo haga por nosotros. Él es infinitamente más profundo, más eficaz y más bueno que nosotros. Pero a nadie se le está permitido traer cosas del pasado que no nos llevan a Dios. ¿Qué es lo que ha pasado en el pasado? ¿Qué es lo más importante de su vida? El perdón de Dios, su misericordia. Porque ustedes saben que, honestamente hablando, no merecemos vivir. Y hasta ahorita, ya pasadas las 8, todavía están respirando. Los recuerdos a veces son un problema. Lo segundo, la curiosidad, el querer saber cosas. Cuando conocer, adorar, alabar y amar a Dios es lo único necesario. Es lo único necesario. Entonces hay que reprimir la curiosidad por saber noticias de los demás, de la conducta de los demás, la curiosidad intelectual. ¿Sí? Entonces, el amor de Dios es más poderoso que todo para arrastrar en la estela de la luz de Cristo a nosotros y a todo el mundo. Que nosotros sepamos o no sepamos algo más del mundo, en nada nos beneficia. ¿Sí? Entonces, lo que nos dicen de uno o de otro, sus idas, sus venidas, es ruido que no agrada a Dios. Que sea para nosotros suficiente saber que Dios ama a los hombres, a todos, y busca su salvación. ¿Sí? Entonces, hemos de pedir solamente que Dios sea amado y servido por los demás. Si los demás van y vienen, son peores, son mejores, no hace la menor diferencia. Aún y cuando los demás sean malos o no sean todo lo bueno que pueden ser, seamos nosotros. Seamos nosotros. Después tenemos las inquietudes. Y las inquietudes son producto de pensar, ¿qué pasará mañana? ¿Qué tan difícil será esto? ¿Qué tan difícil será aquello? Si me voy a enfermar o a morir, si los hijos, si los padres, si los hermanos. Hacer lo que Dios quiere es lo único que importa. Que tengamos éxito en una cosa o en otra, o no lo tengamos, o estemos enfermos o sanos, no hace diferencia. Dios tiene en sus manos el destino del mundo y el corazón de todos los hombres. Todo ocurre porque lo quiere. Nada se hace que Él no permita. Entonces, ¿para qué inquietarse?
¿Para qué angustiarse? ¿Sí? Entonces, una sola cosa hemos de temer, que es el pecado. Sí, los caminos de Dios no son los nuestros. Jesús triunfa incluso por el fracaso. Sí. Entonces, ¿cómo alimentar este silencio interior? Bueno, pues por el recogimiento. El recogimiento consiste en recoger los sentidos, las facultades del alma dentro de nosotros mismos, en quietud, en silencio, y así poder estar pendientes de las operaciones de la gracia. En eso consiste el recogimiento. Un alma sin recogimiento pues está constantemente saliendo por los sentidos y ir y buscando la tentación, el pecado. Un alma sin recogimiento está abierta a todas las impresiones, a todas las impresiones. Por eso la importancia de la modestia. Si una persona se viste mal, pues no es más que ruido interior y ruido exterior, ruido que me provoco a mí mismo y a los demás. ¿Sí? Entonces, el alma, al no encontrar descanso en Dios, busca el descanso en todo, en las cosas. Y de ahí viene la aflicción, el dolor, la depresión. Sí. Entonces, pongamos en la memoria a Dios. Acordémonos de sus beneficios, de sus maravillas, de su misericordia para con nosotros, de sus beneficios en favor de los hombres, de sus mandamientos, de sus palabras. Esto nos dará paz y alegría. Hoy por hoy, incluso la Iglesia considera que de lo que se trata es de ese ruido. Y no. ¿Quiénes benefician más la Iglesia en la actualidad? Los que hacen silencio interior, los que oran. No los que hablan, no los que hablan. Imagínense si todos los que tienen un canal de YouTube rezaran el tiempo que pierden en arreglar su canal o sus cuentas de Facebook o cualquier otra. Si ese tiempo lo emplearan en orar, otra cosa sería. Por eso San Pablo dice que Él se digne fortalecerlos interiormente y que Cristo habite en ustedes, de modo que puedan comprender la altura y la profundidad, la longitud, la anchura, que conozcan el amor de Cristo y sean colmados de la plenitud misma de Dios. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.